Buenas tardes. Si os parece, ya hemos dado los 5 minutos de rigor. Continuamos con la conferencia de clausura de este congreso, que tenemos el placer de que nos la va a presentar Gracia Trujillo, que nos acompaña hoy. La conferencia lleva por nombre Otras formas de habitar los espacios educativos, ideas y prácticas feministas y queer. Y os voy a presentar muy brevemente a Gracia y ya le doy la palabra para no quitarle más tiempo. Gracia es doctora y profesora en Sociología en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además es activista, feminista, queer y investigadora del Instituto Juan Marc de Estudios e Investigaciones. Forma parte del Grupo de Investigación en Sociología de la Educación de la UCM y también es parte del Instituto de Investigaciones Feministas. Lo fundamental de su trabajo y uno de los motivos por los que nos acompaña aquí hoy es que investiga epistemologías críticas en educación, también otras formas de pedagogías alternativas, tanto a nivel educativo como a nivel familiar, además de abordar también los movimientos disidentes. Ha formado parte de muchísimos proyectos, entre ellos uno de los recientes Diversity in Childhood, coordinado por la Universidad de Girona, y entre sus libros, uno de los más recientes, publicado en Catarata, pues Feminismo Queer, es para todo el mundo, ¿no? Y pues con eso y muchísimas más aportaciones que os puede hacer ella, os dejo con Gracia. Muchas gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias. Uy. Accediendo. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Al final acabamos corriendo, parece un clásico esto de los congresos, ¿no? Si no corremos, así nos falta tiempo, no sería un congreso, ¿no? Pero muchas gracias realmente a todo el equipo que habéis hecho posible el congreso, a Ingrid y a Alejandro especialmente porque hemos estado, ¿no?, con estos correos de ida y vuelta. Y la verdad es que pues muy contenta de estar aquí porque tenía ya ganas de conoceros al grupo de Género y Educación y al grupo Afín. Nos llevo siguiendo la pista bastante tiempo y bueno, como además vamos a hablar ahora de cuerpos, de educación, pues en fin, es un motivo de alegría también poder vernos, ¿no?, tocarnos, salir de las pantallas también de toda esta época pandémica que, bueno, que estamos ahora todavía finalizando, ¿no? Y muchísimas gracias por la presentación también. Bueno, yo he estructurado un poquito así la conferencia como en 3 partes. La primera os voy a dar como una especie como de visión así panorámica de cosas que me parecen a mí fundamentales para analizar este tema de otras pedagogías transgresoras, transfeministas, queer. Que además enlaza con lo que se ha venido hablando en la mesa anterior, así que creo que perfecto, porque yo lo primero de lo que voy a hablar va a ser de cuerpos, así que creo que seguimos el hilo de la mesa anterior, que por cierto me ha encantado. Ha sido un placer escuchar a todas las compañeras que nos han compartido tantas ideas, ¿no? Y después voy a entrar un poco más en todo el tema de las epistemologías queer, las prácticas queer en educación, con un apartado en el que me voy a detener de, pero exactamente esto, ¿en qué se traduce?, ¿no? Que es una pregunta que sale mucho, ¿no? Cuando hablo de esto es como, ya, todo esto está muy bien, pero ahora, en el aula, ¿qué hacemos?, ¿no? Y voy a terminar con unas breves notas a modo de conclusión en este contexto tan complejo en el que andamos, ¿no? Bueno, para empezar, bueno, aquí mejor, luego vuelvo a esta. Es que os he traído una cita de Bell Hooks, pero estaba estos días mirando y entonces os voy a leer un poquito un párrafo más largo que la cita, que creo que es más interesante y ella lo explica muchísimo mejor. El párrafo es de un capítulo, el capítulo 13 de este libro, que tenéis aquí en la diapositiva, que tenemos la suerte de que se tradujo el año pasado, un libro que seguro que conocéis muchas aquí, que es este de Enseñar a transgredir la educación como práctica de la libertad, lo ha publicado Capitán Swing, ¿no? Y tiene un capítulo al final del libro que se llama Eros, erotismo y proceso pedagógico, que además os cuento así a modo de anécdota que lo está leyendo mi grupo de sociología del grado de infantil y lo estamos comentando en unos seminarios de lectura. El capítulo top es este, clarísimamente, ¿no? Cuando llegamos a este es el que más les ha emocionado, el que más ideas les ha dado, ¿no? Bueno, y dice, el comienzo del capítulo dice, las y los profesores rara vez hablamos del lugar del eros o de lo erótico en las aulas. Formados en el contexto filosófico del dualismo metafísico occidental, muchos de nosotros, nosotras, hemos aceptado la idea de que hay una escisión entre cuerpo y mente. Al creer esto, los individuos entran en el aula a enseñar como si solo estuviese presente la mente y no el cuerpo.
Llamar la atención sobre el cuerpo es tradicional el legado de represión y de negación que nos transmitieron nuestros antecesores docentes, por lo general blancos y varones. Pero nuestros antecesores no blancos mostraron la misma ansia por negar el cuerpo. Las universidades mayoritariamente negras siempre han sido un bastión de la represión. El mundo público del aprendizaje institucional era un lugar donde había que borrar el cuerpo, lograr que pasara desapercibido. Cuando empecé a ejercer de profesora y debía ir al servicio en medio de una clase, no tenía ni idea de qué hacían mis antecesores en tales circunstancias. Nadie me habló del cuerpo en relación con la enseñanza. ¿Qué se hacía con el cuerpo en el aula? Cuando trato de recordar los cuerpos de mis profesores, me sorprendo incapaz de traerlos a la memoria. Escucho voces, recuerdo detalles fragmentarios, pero muy pocos cuerpos enteros. Y mientras preparaba esta conferencia me acordaba de una de mis profesoras de instituto, que es de las que recuerdo más, que para explicarnos la pintura egipcia se subió a la mesa del aula, se quitó los zapatos para mostrarnos cómo ponían los pies los egipcios y las egipcias. Y esto es una cosa, es que es como un flash que tengo así una foto de recuerdo del instituto, ¿no? Y bueno, continúa y brevemente este párrafo que os quería leer y dice: cuando entramos en el aula con la determinación de borrar el cuerpo, y aquí sí es la cita, y entregarnos de forma más plena a la mente, mostramos a través de nuestro ser cuán profundamente hemos aceptado el presupuesto de que la pasión no tiene lugar en el aula. La represión y la negación hacen que sea posible que nos olvidemos de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones y luego tratemos con desesperación de recuperarnos y recuperarlos en algún lugar privado después de clase. Bueno, creo que aquí lo que nos está comentando Bell Hooks es, y además que, como os decía, sigue mucho el hilo de lo que hablábamos hablábamos en la mesa anterior, es esta escisión entre cuerpo y mente, ¿no? que es bueno, clásica de nuestra tradición occidental, ¿no? Que, por ejemplo, Asun Pie se ha detenido antes de explicarnos, ¿no? Y hay toda esta noción de que hay que borrar, ¿no? Hay que borrar el cuerpo en el ámbito educativo. En este mismo capítulo ella explica que hay un lugar para la pasión en el aula. Claro, ella lo va a defender a lo largo de todo el libro, ¿no? Y lo que va a decir es que no tenemos que necesariamente negar el eros ni el erotismo para que haya aprendizaje, todo lo contrario. Y muy interesante aquí, el otro día una alumna en el seminario de lectura me decía: bueno, Gracia, pero el eros se entiende que no es solo la sexualidad. Y le digo, claro. Parecía como que necesitaba hacer esta aclaración, ¿no? Efectivamente, había leído bien a Bell Hooks, ¿no? El eros no se entiende solo con su significado sexual, sino con esta pasión, esta emoción, esta energía de la que habla Bell Hooks que podemos crear en el aula, ¿no? Y creo que este es el contexto en el que podemos quizás pensar en otro tipo de propuestas, para mí al menos, ¿no? Que son todas estas feministas queer, ¿no? O como queramos llamarlas, transfeministas, transgresoras, por supuesto que antirracistas, decoloniales, etcétera, ¿no? También, tirando un poco del hilo de nuestras genealogías, y como estas propuestas muchas veces también han tenido otras andaduras, ¿no? Por ejemplo, recordaba a Adrienne Rich cuando ella escribe y dice que las mujeres tenemos que entrar en el ámbito del pensamiento, del conocimiento, que tenemos que estar ahí, ¿no? Y dice, pero ojo, sin olvidarnos de los cuerpos, ¿no? Como sujetas encarnadas y no como este hombre universal, incorpóreo, ¿no? Que es el que se dedica al pensamiento así serio, ¿no? Y que, por supuesto, no está contaminado por esta cuestión corporal, ¿no? Y ya podíamos ir también a la cuestión de la sexualidad y a todo este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el arranque, ¿no? La necesidad de poner el cuerpo, como dicen en América Latina, la necesidad de atravesar la educación, de ocupar los espacios educativos con los cuerpos. Pero ahora vamos a ver que, claro, no todos los cuerpos tienen esa misma visibilidad, ¿no? No todos los cuerpos cuentan igual, no todos los cuerpos importan igual, como diría Butler, ¿no? Y aquí es donde tenemos que entrar a analizar muchas cosas, ¿no? La escuela, sabéis, y traigo esta cita de este investigador brasilero que la verdad es que he utilizado ya en algún trabajo y que la sigo utilizando porque me gusta mucho qué bien lo explica, ¿no? La escuela está muy lejos de la propuesta de que realmente estemos atravesando los espacios con los cuerpos y todos los cuerpos presentes, iguales, ni mucho menos, ¿no? La escuela no habla, la educación no habla en general de los cuerpos. Como no habla la filosofía, no hablan las ciencias sociales en general, ¿no? Ni de cuerpos, ni de deseos, ni de placeres, ¿no?
Y esta cita creo que es muy interesante en ese sentido, ¿no? Cuando Moita dice: la clase entran cuerpos que no tienen deseo, que no piensan en sexo o que son especialmente desexualizados para entrar en ese recinto, como si el cuerpo y la mente existieran aisladamente uno del otro, o como si los significados constitutivos de lo que somos, aprendemos y sabemos, existiesen de forma separada de nuestros deseos. Bueno, pues para nada, ¿no? Como sabemos, ¿no? Pero aquí, claro, hay una cuestión interesante. No entran los cuerpos, pero en realidad sí hay unos cuerpos, ¿no? Obviamente, que son los visibles, ¿no? Estos son los cuerpos y deseos, vamos a decir, cis heteronormativos, ¿no? Todos los otros, y hablábamos hoy del resto, ¿no? Pues todo el resto, que serían los cuerpos y deseos no cis heteronormativos, cuerpos bueno, con diversidad funcional, cuerpos racializados, etcétera. Estos van a sufrir más violencias, ¿no? De diferentes tipos en la escuela, y entre ellos es cierto que los cuerpos trans, pues bueno, van a tener un plus en estas violencias, ¿no? Un incremento de estas violencias, ¿no? Y además van a mostrar, como sabemos, que la propia construcción del género como algo binario es ya en sí misma una violencia. Sobre esto escribió, por ejemplo, Preciado, ¿no? Hace ya unos años, ¿no? Una violencia que genera múltiples exclusiones. Bueno, el proceso de olvidar los cuerpos lo que hace es que naturaliza los ideales de raza como blanquitud, de género como masculinidad, de sexualidad como heterosexualidad y de, bueno, los cuerpos, fin de cuentas, normales, ya sabemos que son los capaces, ¿no? Y aquí voy a detenerme también en Valflores, os voy a hablar bastante, o voy a tirar de trabajos de Valflores y también de Bell Hooks a lo largo de la conferencia. No sé, me imagino que la conocéis, y si no, tenéis que conocerla. Valflores es maestra de primaria en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Es escritora, es activista, es amiga y tiene unos trabajos geniales realmente, los que reflexiona con, sobre, desde, por el cuerpo, podemos poner todas las preposiciones que queramos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dice: proliferan cursos, talleres, capacitaciones, campañas sobre el abuso sexual infantil. Proliferan los casos que aparecen en nuestras escuelas. Prolifera la prevención y se extiende el pánico moral y sexual. Prolifera la espectacularización de esa violencia y su consecuente producción de estereotipos. Y luego sigue en el mismo texto y dice que hablamos del daño, hablamos del dolor, veis como el título de este capítulo es Afectos, Pedagogías, Infancias y Heteronormatividad, reflexiones sobre el daño, ¿no? Entonces dice que hablamos de todo eso y, sin embargo, de lo que casi no se habla es de cómo la pedagogía informal e institucionalizada de la heterosexualidad produce cuerpos dañados de niñas, niños y niñas al promover y legitimar modos normativos de la experiencia del género, la que es administrada por la ley binaria de la masculinidad y la feminidad, que impone modelos hegemónicos de identidad sexual y de género. Bueno, este trabajo y otros tantos muchos, como os digo, os los recomiendo. Por cierto, que este texto se compiló en este libro que se llama Pedagogías transgresoras, que tenéis disponible online, y que es una publicación militante, porque está hecha por una editorial que además es gente también amiga de Argentina, que se ha dedicado a traducir, entre otras, a Bell Hooks. El capítulo este de Eros, erotismo está en este libro, y a otras compañeras, ¿no? Y que, por supuesto, lo ponen a disposición de la gente online, ¿no? Creo que esto es importante y por cierto, aprovecho para decir que quizás he echado de menos un poco estos 2 días que oyéramos hablar un poco más de activismo, ¿no? De grupos activistas y del impacto también en la educación, en todas estas propuestas, ¿no? Ahora voy a ir también a ello, ¿no? Precisamente que estamos planteando que tenemos que salvar un poco estas barreras, ¿no? Entre las teorías y las prácticas, la academia, la calle. Pues creo que ahí nos falta pensar en este tema bueno, todos los activismos que están realmente, bueno, por supuesto, haciendo un montón de cosas, y como también hay gente que estamos en la academia y que somos activistas, ¿no? Y bueno, estamos como complicando un poco esas fronteras, ¿no? De hecho, Bell Hooks, por ejemplo, dice que el aula es un espacio de transformación social, ¿no? Es un espacio, por supuesto, activista, ¿no? O podría ser un espacio activista, ¿no? Bueno, la idea fundamental aquí es, por tanto, que este eclipsamiento del cuerpo no quiere decir que la escuela no produzca identidades corporizadas.
Es una de las instancias principales de reproducción, de producción y de organización de las identidades sociales de forma generizada, sexualizada, racializada y capacitista, ¿no? Me ha gustado mucho como lo que comentaba Assumpie en la mesa anterior, que decía, es que esto gira en torno al repudio a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, nadie quiere verse vulnerable, ¿no? Nadie quiere verse en ese espacio, ¿no? Hay otra idea aquí importante también, y aquí me voy a referir al trabajo de Sara Ahmed, cuando habla de las escuelas como dispositivos de enderezamiento. Creo que esta idea es muy interesante. También antes creo que se ha mencionado también esta idea, ¿no?, de cómo los cuerpos que también tienen una influencia, un impacto, ¿no?, de cómo van modelando también los objetos que utilizamos, ¿no? Y fijaos qué idea tan interesante esta cuestión de que todo está orientado al cuerpo recto. Por ejemplo, aquí cuando analizamos la transición de la educación infantil a primaria, en educación infantil, bueno, más o menos les dejan moverse un pelín más, ¿no? En el aula, los rincones, aunque pasan mucho tiempo también sentadas y sentades en las mesas haciendo fichas y tal, ¿no? Pero ya es en primaria cuando realmente el cambio es tremendo, ¿no? Ahí sí que están ya todo el mundo en su, ¿no?, en su pupitre, ¿no?, en su silla, mirando a la maestra, al maestro. Aquí ya se acabó un poco lo que se daba y ahí ya este enderezamiento del que habla Sara Ahmed está clarísimo, ¿no? Y ella pues, desarrolla un poco esta idea del cuerpo recto, ¿no? El cuerpo straight, ¿no?, cis heteronormativo, ¿no? Y también podríamos decir capaz, por supuesto, ¿no?, que le funciona todo bien, ¿no? Y aquí también ella comenta el papel del profesorado en este enderezamiento, ¿no?, como papel activo en penalizar, ¿no?, en señalar, vigilar todos estos momentos queer, ¿no?, cuando puede haber así desviaciones de ese comportamiento straight, ¿no?, del tipo la niña que le gusta jugar al fútbol, ¿no?, a determinada edad, que según vamos avanzando ya empieza a ser más, ¿no?, más así, bueno, estás en un espacio que no es el tuyo, o el chaval que se quiere apuntar a danza y de repente esto es un poco complejo, ¿no? Y también la manifestación de los deseos queer, ¿no? Una alumna mía de prácticas me contaba cómo una maestra de infantil le había reprimido a una niña porque decía, no sé quién, no me acuerdo, es mi novia, y dijo, hombre, no digas tonterías, ¿cómo va a ser tu novia? Será tu amiga, ¿no? Esto en infantil. Por cierto, que mi alumnado de prácticas, todo lo que me va dando de feedback en las tutorías, esto me parece un trabajo de observación maravilloso, ¿no? Hemos tenido un montón de casos de, yo quiero llamar a este niño con su nombre sentido, me dice que se llama Mario y la tutora me dice que no. ¿Qué hacemos? Y yo, pues llámale Mario, pero intenta, bueno, no entrar en mucho conflicto con la tutora, que es la que te va a acompañar a las prácticas. Pero cosas así nos van saliendo constantemente, ¿no? Bueno, hay una cosa también importante y es la cuestión de cómo en todo esto el alumnado diferente, queer, o como queramos llamarlo, va sobreviviendo en la escuela, ¿no? Es una escuela que, bueno, como sabemos, y ya escribió Pierre Bourdieu, es la escuela del otro, ¿no? Es que a veces se nos olvida, ¿no?, pero la historia del sistema educativo es una historia de exclusiones y de batalla por los determinados grupos sociales como las mujeres, las clases populares, el pueblo gitano, ¿no?, por hacerse un hueco en ese ámbito educativo, ¿no? Y esa escuela del otro, pues claro, es la escuela que va a violentar, ¿no?, a señalar al alumnado diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Didier Eribon escribe sobre el miedo constante que vivimos a la injuria, ¿no?, cuando vamos creciendo siendo diferentes en la escuela. Incluso yo he leído en los últimos años algún trabajo sobre el profesorado y el miedo a llegar a una facultad y encontrarse una pintada que dice la profesora tal es boyera, o no sé quién es trans, o no sé quién, ¿no? O sea, incluso ya ¿no?, como personas adultas, ese miedo al insulto, ¿no? Pero bueno, por supuestísimo que tenemos la posibilidad de resignificar la injuria, sobre lo que ha escrito Butler y muchas otras, ¿no? Y os traigo, por ejemplo, aquí este ejemplo de un cartel que hizo la Plataforma Universitaria contra las Agresiones a Gays y Lesbianas de la Complutense a mediados de los años 90, cuando un amigo estaba en la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en Somosaguas y le llamaron maricón.
en la cafetería. Entonces él dijo, bueno, este chico que también ya había pasado por la Radical Gay, pues justo es que se equivocaron de sujeto al que insultar, ¿no? Y entonces organizó una besada en la cafetería y este fue el origen de esta plataforma, que fue también un poco germen de lo que luego fue Rosa que te quiero Rosa, que por cierto es un grupo que continúa todavía en la Complutense, ¿no? Bueno, con sus idas y venidas, porque claro, la gente que está en el colectivo es alumnado del centro, pero ahí están, ahí están. Entonces, bueno, una cosa interesante a vueltas con esto de que te llamen maricón o boyera o trans o bisexual o lo que sea por los pasillos o por cualquier espacio en el ámbito educativo, es que, claro, siempre opera la presunción de cis heterosexualidad, ¿no? Para el alumnado, para el profesorado, para las familias, para el PAS, que muchas veces nos olvidamos de este grupo, ¿no? Y esto lo que hace es que nos empuja a las personas diferentes, no cis-hetero, a tener que estar saliendo del armario. Tú te cambias de facultad y entonces empiezas otra vez con el proceso de salir del armario. Es una cosa divertidísima, no paramos nunca, ¿no? O sea, hasta, no sé, que seamos abuelas, seguiremos, ¿no? También es cierto que las que tenemos nuestra pluma ya currada de muchos años, pues esto nos lo ahorramos, ¿no? Porque ya llegas y ya es tu carta de presentación, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que seguimos con esta cuestión de tener que salir del armario y sobre todo con la cuestión que creo que aquí es central de que tenemos que hablar de sexualidad. Esto es lo que decía el sociólogo Jeffrey Wicks hace ya unos años, que decía, claro, cuando salimos del armario lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa con nuestras familias, con compas del trabajo, con no sé, nuestro alumnado, con quien sea, estamos hablando de sexualidad, en caso concreto de la nuestra, ¿no? Cosa que en general la gente no hace, ¿no? Esto es lo de empujar a salir del armario es esto, empujar a hablar de sexualidad, que a lo mejor a ti no te apetece nada hacerlo ¿no? En el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Igual hablas de sexualidad con tus amigas, pero no sé, en una reunión de departamento, ¿no? Esto no sucede si no queremos inventarnos una vida paralela, que no, claro, o si no queremos dar la sensación de que hay algo que ocultar, ¿no? Una especie como de secreto o algo así. Y fijaos que hemos pasado, por ejemplo, en el ámbito de Estados Unidos, este don't ask, don't tell, ¿no? Que era como de, bueno, si no dices nada, mejor, ¿no? Hemos pasado directamente al don't say gay de Florida, ¿no? Se acaba de aprobar esta normativa en Florida que no se puede pronunciar palabras como gay, lesbiana, trans, homosexualidad en la escuela. Pero bueno, es que aquí en Europa tenemos la ley contra la propaganda homosexual de Rusia, que por cierto tiene una redacción, es una normativa tan laxa que ahí entra todo, que ha tenido un impacto brutal en el ámbito educativo, porque el profesorado está, claro, que no puede trabajar estos temas, y no solo eso, sino que, bueno, pues otra vez vueltas al armario, ¿no? Y esta es una cuestión que creo que es importante, esto del armario, ¿no? Porque a veces parece una tontería, ¿no? Como que es una expresión que se utiliza, ¿no? Pues sal del armario, pues sal del armario, y se utiliza ya como un poco para todo. Bueno, pues el armario, como muy bien recuerda Valflores, es el nombre que señala una experiencia vital de la disidencia sexual que los discursos sociales no han considerado relevante. Podemos considerar el armario como una verdadera institución opresora, promovida, controlada e instigada por la propia sociedad. De esta manera se envía la sexualidad de lesbianas, gays y travestis al ámbito de lo privado. Y me quería detener un segundo aquí, porque una cosa que tenemos que recordar es que la sexualidad, la LGTBI-fobia, el capacitismo, en fin, el racismo, no son cuestiones individuales, sino que tienen una dimensión social y política. En otras palabras, el ámbito educativo, la educación es política, igual que la sexualidad es política. Y digo esto precisamente al hilo un poco de el contexto de estos últimos años, ¿no? en el que estamos viendo todas estas llamadas a la neutralidad de la escuela, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, todo el tema de las escuelas en partido, ¿no? Cuando sabemos que todos estos discursos siempre tienen, por supuesto, esta connotación conservadora, ¿no? La vuelta a la tradición, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos hablen de la neutralidad de la educación, nos tienen que saltar todas las alarmas, ¿no? Y en la segunda cita de ese trabajo también de Valflores dice, problematizando un poco el tema de la visibilidad, que sabéis que bueno, se ha planteado sobre todo desde posicionamientos que podríamos decir como más LGTB, ¿no? Más en clave identitaria, siempre se ha planteado esta cosa de que tenemos que salir del armario, ¿no? El profesorado tiene que estar, venga, fuera del armario, porque así, ¿no? Tú estás dando ejemplo, esto es importante.
Y luego vemos que, bueno, pues dependiendo de la situación que tú tengas, muchas veces, incluso de, no sé, de la situación laboral que tengas también, ¿no? Pues si estás muy en precario, quizás no quieres dar la batalla en tu centro. Si te van a cambiar en 3 meses a otro instituto, pues a lo mejor no te apetece andar de batalla campal, ¿no? Entonces creo que esta cuestión de todo el mundo fuera del armario, pues bueno, sí y no, tendremos que ver los casos y también podemos empujar a la gente a que salga si por lo que sea pues no quieren, no pueden o lo que sea. Otra cosa es ya el famoseo ¿no? Y todo el ámbito de la gente que ya tiene sus recursos y tal, que dices, oye, venga, sal del armario porque la gente joven y no tan joven necesita referentes, pero esto es otra cosa, ¿no? Entonces Val Flores, problematizando esto de la visibilidad, dice: ¿desde qué perspectivas asumimos la visibilidad de lesbianas y gays? Trans, podríamos decir, como solicitud de permiso o como acto de transgresión, como consumo de identidades prefijadas o como producción crítica de las mismas, como autoinculpación o como reivindicación, en orden a la asimilación o buscando el cuestionamiento de los procesos de normalización, desde la fragmentación de la identidad o en articulación con otras identidades. Bueno, como veis, preguntas todas muy sencillitas, ¿no? Así para esta hora de la tarde. Pero bueno, aquí la clave es, quería compartir, es este cuestionamiento queer de todos estos discursos un poco del out and proud, ¿no? Hay que estar ahí fuera, todo el mundo súper orgulloso, pues bueno, pues tenemos que ver los casos, ¿no? Dependiendo de las situaciones. En todo caso, esto es lo importante, no es de nuevo una cuestión de batalla individual. Creo que aquí tenemos necesariamente que girar el foco y ver qué es lo que le pasa a la educación, ¿no? Al ámbito educativo, que no permite todavía a día de hoy que la gente pueda hablar tranquilamente, ¿no? Y desplegar y disfrutar pues, una sexualidad, un género sentido, una expresión de género, sin necesidad de bueno, enfrentarse a estereotipos, a prejuicios, a violencias, a estar saliendo del armario. Es que realmente la escuela es un gran armario. Y lo que tendríamos que hacer es ya dinamitar la escuela, no decirle a la gente que salga del armario. Lo que hay que hacer es acabar con el armario, ¿no? Acabar con la estructura del armario. Bueno, y aquí me voy a ir a la segunda parte. Que es un poco ya la de las epistemologías queer. Bueno, os comparto aquí este libro en el que compiló, entre otros, Diego. Es una pena que no se haya podido quedar, ¿no? Porque esta referencia creo que es muy interesante para muchas de las cosas que se han ido hablando estos 2 días, ¿no? Y que os voy a compartir aquí, ¿no? Creo que para mí, cuando decimos queer, estamos hablando de un proyecto crítico que es, como no, heredero de la tradición feminista y anticolonial. Dicho de otra manera, si no es feminista y anticolonial, pues entonces para mí no es queer. Estamos hablando de otra cosa, pero no lo queer. Este libro de Resentir lo queer desde el sur, creo que es muy interesante porque es una manera de pensarlo en tensión con este carácter, bueno, eurocéntrico, blanco, ¿no? Su ubicación en el norte. Creo que tenemos que leer mucho más a las compañeros de América Latina y de otras latitudes, ¿no? Y salir también de que las referencias son en general, y yo incluida, muchas veces anglosajonas, y tenemos que descentrar este modelo ya, ¿no? Si estamos pensando en otras formas de mirar, de pensar, hay que hacerlo desde otros lugares, desde otras genealogías también, ¿no? Y creo que en educación, cuando nos encontramos con estas intersecciones, ¿no? De todo lo queer, de lo feminista, lo anticolonial, lo que tenemos son todas estas pedagogías, y ya hay un cuerpo muy importante de trabajos, ¿no? Como este, por ejemplo, de Susan Talbot, que es una traducción, y Shirley Steinberg, que yo me encontré hace años y que es una muy buena compilación de trabajos que ya están hablando de estos, bueno, estas otras prácticas, ¿no? Que posibilitan que haya menos discursos normalizadores, cis heteronormativos, de los cuerpos, géneros, afectos, sexualidades, etcétera, ¿no? Por cierto, que hablando de otras latitudes, creo que, por ejemplo, en mi caso, descubrir trabajos de investigadores e investigadoras brasileñas me ha abierto un campo gigante realmente no sé, de ideas, de prácticas, que, bueno, a veces nos cuesta, ¿no? Ponernos a leer en otro idioma, como el portugués, que además, bueno, tenemos aquí al lado, ¿no? Y creo que hay que hacerlo, ¿no? Porque Brasil realmente es que está como no sé cuántos pasos adelante en estos temas, de temas queer en educación.
Entonces, bueno, a vueltas un poco con estos trabajos y con otros muchos, os había traído algunas otras diapositivas que luego las he quitado porque se me alargaba un poquito, precisamente de trabajos de gente de Brasil. Quería decir que queer lo tenemos que entender entonces como una epistemología, ¿no? Como una herramienta o un conjunto de ellas para mirar, pensar de manera crítica la educación y como una política, ¿no? Hay que recordar que queer no es una identidad, ¿no? Yo cuando veo esto de LGTBIQ+, siempre digo, jola, es que ahí la Q no. Ahí la Q, a mi modo de ver, no, porque la Q no es una identidad y porque la Q significa teorías, prácticas queer que venían a cuestionar esas políticas identitarias, ¿no? Representadas en lo de la LGTBI, ¿no? Además de que lo queer es esta rama, ¿no? Este brazo, o como queramos decirlo, esta corriente radical, y lo LGTBI sabemos que es más moderado, institucionalizado, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante que esto, que no es una identidad, que es un sustantivo, ¿no? Queer, que te pueden decir por la calle, o también un adjetivo, un verbo, y aquí ayer, por ejemplo, también se hablaba de esto de queerizar, ¿no? Atravesar, como dicen en América Latina, tortillear, amariconear, que quizás nos resuena más que esto de queerizar la educación, ¿no? En todo caso es un hacer. Creo que aquí es muy interesante lo de centrarnos en la cuestión de las prácticas, ¿no? Las prácticas queer de enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son, si tuviera que resumir así, sintetizaros un poquito el corazón de lo que son las pedagogías feministas y queer, a mi modo de ver? Luego conversamos y me decís si echáis de menos algo o matizamos algo. Para mí, una cuestión fundamental es la crítica a la normalidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como comenté en un texto que escribí, en el Orgullo Crítico de Madrid decíamos esto de normal, es un programa de mi lavadora, que luego felizmente Viruta, este cantante trans, llevó una canción, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de lo normal, ¿no? ¿Quién o quiénes definen qué es lo normal y qué no es normal? Sabemos que es una convención social, histórica, que va cambiando en el tiempo, cosas que hoy nos parecen muy habituales, hace unas décadas eran impensables, ¿no? Y esto va asociado a esta reivindicación de la diferencia y creo que esta es una cuestión clave, ¿no? No hablamos tanto de diversidad como de diferencia, ¿no? Y hay toda una problematización de los discursos de atención a la diversidad, ¿no? La diversidad entendida siempre como lo del resto que hablábamos antes, ¿no? Entonces está la normalidad que dejamos intacta y luego están estos otros y otras que son la diversidad, ¿no? Si hablamos de familias y decimos diversidad familiar, y esto siempre se lo pregunto a mi alumnado, ¿no? Si yo digo diversidad familiar, ¿en qué pensáis? Ay, pues así tímidamente me dicen, en las familias homosexuales, en las familias de colores. No, claro, la familia tradicional, ¿no? La dejamos ahí, no entramos a analizarla, ¿no? Entonces yo les digo, no, pues lo que tenemos que hacer es girar el foco y decir, no, todas las familias son diferentes, no hay unas que son las normales, que de hecho lo que nos muestran los datos es que cada vez es un porcentaje más bajito, ¿no? Sino que tenemos que pensar eso, en esta otra clave, ¿no? Este giro del foco a que todas son diferentes y vamos a ver cómo lo son, ¿no? Que diferentes formas de organización hay y no hay unas que son las normales y otras que son, bueno, estas cosas así como medio exóticas, así, ¿no? Estas cosas diversas. En América Latina, compañeras activistas ya llevan problematizando esto mucho tiempo, ¿no? Esto de la diversidad como un paraguas que intenta nombrar y no dice al final nada. Nos habla de la diversidad, no se sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces entendemos queer como diferente, como inapropiado, raro, rara, como no normal, como no simplemente algo alternativo, ¿no? Queer como algo cool y alternativo. No, bueno, es bastante más que eso, ¿no? Lo entendemos como no cis heteronormativo, ¿no? Y también como algo vinculado, como os decía antes, a los activismos. Para mí esta es una cuestión fundamental también, ¿no? Esta ruptura de la barrera entre teorías y prácticas, activismos y ámbito académico, ¿no? Queer es, por supuesto, también anticapitalista, antirracista. Y quería mencionar aquí además una cuestión, oyendo ayer hablar a las compañeras sobre coeducación, por ejemplo, a vueltas con esto de la mirada interseccional, creo que seguimos como bastante ancladas en esta cosa de hablar del género y luego, y luego la interseccionalidad. Y aquí se supone que entra el resto, ¿no? Y seguimos sin realmente, me sorprende, ¿no? Que estos discursos siguen todavía, ¿no? El género es la variable central. Entonces, decimos interseccionalidad, pero en realidad no hemos acabado de ver que tenemos que hablar de género, de identidades sexuales y genéricas, ¿no? De otras corporalidades, ¿no? Que está todo ahí, que no podemos hacer una política coeducativa que solo mire a niños y niñas. Es que nos estamos quedando muy lejos realmente de aprehender toda esa
esa problemática que tenemos en las aulas y en la realidad social, ¿no? Creo que mientras no incorporemos todas estas otras variables, pero no como de, y la interseccionalidad, ¿no? Me parece que esta perspectiva de género tiene un montón de límites, ¿no? O así lo veo yo, ¿no? A vueltas con las diferencias también, bueno, esta cita de Federici, que me gusta especialmente, que dice esto que ya sabemos, pero que las diferencias no son el problema, obviamente, ¿no? El problema es la jerarquía que hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación, de devaluación y de subordinación, ¿no? Entonces, con todo esto, la pregunta del millón es la que se hace, o una de las múltiples que tenemos aquí, es la que se hace esta investigadora, profesora, escritora, Guacira López Louro, que es genial. Yo creo que me he leído ya casi todo de lo que ha escrito, que por cierto tiene un libro que se llama El cuerpo educado, a vueltas con la mesa anterior, y tiene otro que se llama Cuerpos extraños. Bueno, es una teórica realmente a seguir, a leer, ya está jubilada pero sigue muy activa, y fue además clave en Brasil en la traducción de muchos trabajos queer, ¿no? Que ella ha contribuido a dar a conocer, ¿no? O sea, que en Brasil es una figura muy importante en todo este ámbito, ¿no? Luego además que es súper maja en la relación, ¿no? Yo la conocí en un congreso y desde entonces seguimos en contacto y es una persona generosa, bueno, una maravilla. Entonces ella se pregunta esto, ¿no? Y dice, ¿cómo pueden los saberes queer, intrínsecamente subversivos y provocadores, articularse en campos tradicionalmente normalizadores y disciplinadores como la educación? Pues efectivamente, ¿no? Esta es una de las grandes preguntas, ¿no? De todo esto y ahora cómo hacemos con este ámbito educativo que tenemos, ¿no? Y como os comentaba, creo que para empezar a responder un poco esto, tenemos que pensar en lo que os decía de cómo las aportaciones queer en educación hacen más hincapié en las prácticas que en las identidades, cuestionan los binarismos, de múltiples tipos, ¿no? Hablábamos en la mesa anterior, ¿no? Asun decía todos sobre los que se asienta el saber y la cultura dominante, ¿no? Eso de hombre, mujer, heterosexual, homosexual, naturaleza, cultura, tal, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que creo que propone Guacira y que yo he leído a más teóricas, ¿no? En este ámbito es esta cuestión queer de exceder la identidad, ¿no? Estamos haciendo una crítica a la política identitaria, ¿no? Cómo vamos organizando la figura del gay, de la lesbiana, de la mujer, ¿no? Y decimos, oye, tienen que tener puntos de fuga y tienen que ser cuanto más inclusivas, mejor, por supuesto, ¿no? A vueltas con el debate que tenemos ahora de si las mujeres trans no son mujeres, vamos a ver quién define los límites de la identidad mujer, ¿no? Y la violencia que supone precisamente dibujar esos límites, ¿no? Pues una de las cuestiones que se plantea es exceder esa identidad, ¿no? Y esto es una cosa que a veces practico en clase, sobre la que escribí un artículo también, que es que como claramente muchas ya se nos ve si somos bolleras, somos trans, maricas, etcétera, pues yo les problematizo mucho esto y entonces en vez de que me vean solo como la profesora que claramente no es hetero, ¿no? De sociología, pues yo les hablo mucho pues de que he estado muchos años en la asamblea del 15M y que soy muy militante del tema de la bici y que soy ecologista, bueno, y ahora que estoy en el mundo de la crianza les hablo un montón de batallas de la maternidad y entonces esta cosa más caleidoscópica así de las identidades descentra la cosa solo de la identidad sexual, porque esto nos pasa mucho a la gente que somos diferentes, que de repente esa diferencia es la que a ti te constituye y con la que te ven literalmente. Son las gafas, solamente te ven así, ¿no? Entonces creo que esta práctica es muy interesante y os animo a que la pongáis en práctica, seguro que lo hacéis, ¿no? Esto de hablar al alumnado, de compartir, que por cierto es una cosa que menciona también mucho Bell Hooks, ¿no? No podemos pedirles que nos hablen si no hablamos. Lo que pasa es que eso también te pone en espacios más vulnerables también, ¿no? A veces hay cosas que cuentas que dices, a mí me pasa a veces, ¿no? Que digo, no sé, esto que he contado, digo, bueno, ya lo he contado, ya está, ¿no? Ya está. Pero es verdad que luego ves a gente que, claro, con estas clases gigantes que tenemos, que yo veo el grupo de clase que me sigue y que es cómplice, y luego veo otro grupo de clase que me mira como diciendo, a ver, que estamos en el tema 3 y la profesora nos está contando, ¿no? Bueno, esta es otra cuestión que quizás podríamos rescatar antes, y ahora cierro el paréntesis, que es sobre este modelo de educación que tenemos con el plan de Bolonia.
¿no? Tan centrado en el alumnado como clientes del sistema educativo, ¿no? En la mesa anterior hablábamos de todo lo que podemos hacer, ¿no? Toda la cosa creativa, tal. Bueno, yo os dejo caer cómo hacemos para implicar a un alumnado, que hay uno que sí participa y hay otro que está un poco en, esto es el tema 3, esto entra en el examen, todo lo que excede a eso les incomoda. Yo por lo menos tengo esta realidad en mis aulas, me cuesta a veces realmente hablar desde otros lugares, plantearles otros temas, no siempre es fácil, ¿no? Con esta ratio tan elevada que tenemos. Pero bueno. Algunas ideas fundamentales y luego ya las voy a aterrizar en prácticas. Bueno, básicamente que tenemos que ir más allá de la incorporación simplemente del contenido queer en los currícula, ¿no? Otra idea es que si queremos deconstruir la normalidad, esto significa que no podemos enseñar solo o para sujetos queer, ¿no? Necesitamos rechazar cualquier normalización, sea racista, sexista, homo, lesbo, bi, transfoba o la que sea, ¿no? Todo esto tiene que ser parte de nuestro hacer queer, ¿no? Del hacer y que tiene que ver con esta noción que yo planteaba en el título del habitar queer, ¿no? Que ahora iré a ello, ¿no? Una mirada queer, por tanto, transgrede precisamente los límites, ¿no? Entre lo queer y lo normal, leído como cis, hetero, capaz, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todo nuestro alumnado. Yo en los últimos años tengo cada vez más chiques que vienen y me dicen que son no binarias. Digo, qué bien, ¿no? Venga, pues ¿cómo quieres que te llame? Y me lo apunto en un papel, ¿no? Que son transgénero, que están planteándose otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto pues, problematiza estas, como vuelta otra vez a las dicotomías, ¿no? De ¿eres hetero o no? Pues es que hay otras muchas ya escenarios posibles aquí, ¿no? Igual eres hetero, pero eres no binario, ¿no? Y ya nos ha planteado otra serie de cosas, ¿no? Y aquí hay una idea interesante que es que se nos olvida que toda identidad necesita, ¿no? O que toda norma necesita una desviación para existir, ¿no? Y creo que aquí esto es lo que nos pasa con la noción de normalidad y lo difícil que es hackearla, ¿no? Lo difícil que es realmente sí, como entrar en ella, ¿no? Y aquí otra cita de nuevo de Val Flores, que dice: sigo sosteniendo que mientras no haya narrativas en primera persona de las propias educadoras lesbianas y gays, sin pretensiones de autenticidad ni de verdad exclusiva, un discurso crítico descorporizado no hace más que construir lo diferente como exterior y extraño, es decir, que sigue impulsando la maquinaria de la normalidad. Y esto es así. Yo creo que sí, que podemos hablar mucho de el alumnado LGTBI, sí, no, niños y niñas en educación, tal, pero volvemos otra vez a la cosa descorporizada, ¿no? Y mientras preparaba esto me acordaba de hace años que invitamos a Pamela Palenciano a venir con su monólogo No solo duelen los golpes a la facultad, y yo todavía lo pienso, y han pasado unos cuantos años, que aquel monólogo que hicimos en el salón de actos de la facultad movió más que 150 mesas redondas sobre violencia de género y 150 jornadas. Aquel día realmente, o sea, bueno, la gente salió llorando del salón de actos, emocionadas, emocionades. Nos duró semanas el impacto de aquel monólogo, ¿no? En el que ella pone el cuerpo para hablar de su propia experiencia, ¿no? Como chavala maltratada, a la que no golpearon, su novio no golpeaba, pero que la tenía hecha polvo, ¿no? Y semanas después todavía me venía gente a las tutorías, me encontraban en la cafetería y me decían: jo, gracias, que yo me he dado cuenta que no soy yo, pero mi amiga resulta que igual tiene este novio un poco, a mí hay cosas que no me convencen. O sea, les dio para pensar, impresionante, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí, ¿no? Y de nuevo esta idea de no podemos pretender que nos cuenten si no nos ponemos un poco ahí nosotras también a contar y a compartir, ¿no? Bueno, y también salía ayer, como no, Paulo Freire, ¿no? Cuando hablábamos de la necesidad del diálogo, del compartir, pues de nuevo también esta idea de la educación, que es mucho más, sabemos, ¿no? Que transmitir conocimientos, tiene que ver con la creación de una condición nueva de conocimiento, ¿no? De una disposición de aprendizaje original, diferente. Todo esto es lo que están planteando estas pedagogías feministas y queer, ¿no? Implicarnos de otra manera en el conocimiento. Y aquí Paulo Freire pues ahonda en esta idea de la pedagogía de las preguntas, ¿no?
Me interesa más una pedagogía de preguntas que de respuestas. Tenemos miedo a las preguntas porque tal vez estas preguntas no correspondan a las respuestas que ya tenemos, ¿no? Pues sí, tenemos que seguir incidiendo en las preguntas, ¿no? No tanto en las certezas, ¿no? Y hay un trabajo de Karen Coppelson que me gusta mucho, tiene ya unos años, pero está muy bien, en la que ella habla de esto, ¿no? De que lo queer en realidad no es un listado de contenidos que tú vayas a sumar al aula, ¿no? Sino es más una manera de conocer, ¿no? Ella dice de hacer lo visible o de hacer, al revés, lo invisible visible, ¿no? Bueno, y ya finalmente, para ir acabando, os voy a compartir una serie de experiencias, de prácticas, de ideas con las que vengo dándole vueltas a partir no solo de, bueno, de lecturas y de cosas que he escrito, sino a partir también de la experiencia de este título de Experte, que pusimos en marcha en mi facultad, sobre pedagogías feministas y queer, que tristemente solamente hemos conseguido una edición porque luego, bueno, estábamos ahí con el periodo todavía de la pandemia, andábamos con un modelo presencial que habíamos transformado en híbrido. El año pasado hemos tenido muchos debates entre las compañeras que hemos organizado el título sobre si lo pasábamos a online o no, y nos ha pillado un poco así, y este año no está muy claro si sale o no. Es una pena porque nos ha dado como para bueno, mucha reflexión y compartir con el grupo que hizo el curso con nosotras. Realmente ha sido muy interesante, ¿no? Entonces, os cuento un poquito y con esto ya voy cerrando, ¿no? ¿Cómo incorporar todas estas aportaciones queer a nuestra práctica educativa en el contexto actual? Y ahora voy a ir un poco a las ideas que creo que son las prácticas que hemos ido poniendo en marcha en este título y en otras, pues en mis clases, etcétera, ¿no? Aquí tenemos que hacer frente a las dificultades. Bueno, muchas precariedades. Antes Diego también hablaba, ¿no? De la gente que está en precario, con las acreditaciones, pues es difícil trabajar así, ¿no? Tenemos un contexto de mucho ataque de las políticas neoliberales a la universidad y a la educación pública en general, y tenemos muchas hostilidades de muchos tipos. Bueno, yo no voy a extenderme aquí, pero a mí me han penalizado un montón por estudiar todos estos temas, por escribir sobre estos temas, por irme a universidades en América Latina en vez de europeas, que me decía la NECA, usted necesita irse a universidades de reconocido prestigio. La UBA de Buenos Aires, la Flaxo en Quito, esto no son de reconocido prestigio, o sea, una cosa eurocéntrica, blanca, total, ¿no? Y a todas estas dificultades con las que nos movemos en la universidad para hacer cosas así, también tenemos que sumar ahora la reacción de la ultraderecha, ¿no? Que nos está hablando de esto de la neutralidad de la escuela, del PIN parental, que es un bonito eufemismo para referirse a la censura parental de todos estos temas en la escuela pública, que es una cosa gravísima. Y luego tenemos también, me temo, que hay que mencionar el sector transexcluyente del feminismo, ¿no? Y os cuento esto porque cuando pusimos en marcha el título, después de mucha batalla, mucho trabajo, resulta que nos empezaron a llover los correos, pero no nos llovían los correos de Actioir o de Libertad Digital, que son los que nos han solido atacar con estos temas, sino de compañeras, entre comillas, feministas, que nos decían que si era feminista no podía ser queer y si era queer no podía ser feminista. Nosotros decíamos, pues sí, porque trabajamos en estas intersecciones, sí que puede ser. Sí que puede ser. Y nos llovieron cientos y cientos de correos. Tenían todos el mismo texto y había algunas que decían otras cosas. Y esto, pues bueno, muy significativo del contexto en el que estamos trabajando con esto, ¿no? Así que tenemos un poco a la ultraderecha, pero también tenemos como este fuego amigo, ¿no? Que no nos lo esperábamos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos seguir formando al profesorado, que es lo que hacemos en las facultades de educación, seguir trabajando en red o en redes. Muchas veces creo que estamos muy solas, muy solos en nuestros centros, por eso es tan importante lo de los grupos de investigación, los proyectos, ¿no? Porque nos ponen a trabajar juntas. Y aquí creo que esto es fundamental, ¿no? Esto, el apoyo, la colaboración, poner en común experiencias, ideas, pues días como estos, ¿no? Y aquí me voy a ir a lo que creo que, en lo que podemos creo que incidir en el día a día de nuestras aulas, ¿no? Ayer Mireia Foradada creo que fue que mencionaba que estamos un poco entre la pedagogía de trinchera o la pedagogía feminista, queer, ¿no? más creativa. Yo creo que tenemos que estar en ambas, en la trinchera y en el seguir pensando y proponiendo y andando hacia otra escuela, ¿no? ¿Cómo? Pues aquí estamos. Primero, yo creo que tenemos que seguir inventándonos, abriendo espacios en el currículum oficial. Hablábamos ayer de ello, ¿no? Yo soy, por ejemplo, profesora del máster de formación del profesorado de secundaria. Estos temas no están ni se les espera, pues ahí van.
ahí van, los vamos introduciendo, pues yo cada vez que tengo ocasión, de hecho ya es que les dedico sesiones enteras del máster, ¿no? Tenemos que, como creo que ha sido Diego el que comentaba lo de, bueno, hablar de otros temas, ¿no? Y para ello crear espacios seguros, que no siempre es fácil, ¿no? En nuestro ámbito académico, ¿no? Creo que tenemos que seguir interviniendo en el lenguaje. Esto es fundamental, ¿no? Yo en mis clases utilizo mucho y les digo desde el principio, os lo hago como propuesta, no es una imposición, pero es una propuesta. Yo voy a hablar en femenino plural, porque vengo del 15M y hablamos en femenino plural. Y además voy a hablaros también, no soy asturiana, pero voy a hablar con el todes. Esto lo decía hace tiempo, porque ahora ya lo tenemos mucho más, bueno, más extendido, ¿no? Y entonces, bueno, al principio las reacciones son un poco así, pero luego se van acostumbrando. Entonces, de repente te levanta la mano un chico y te dice, ¿nosotras hacemos también esta parte de la práctica? Sí, vosotras también. Pues ya está. Es una manera de cuestionar el uso del lenguaje y además desde otro punto, en vez de decir, bueno, el lenguaje es sexista, pues sí, es que lo es. Entonces vamos a ponernos en marcha y hablar de otra manera, ¿no? Creo que tenemos que utilizar mucho más, y creo que muchas lo hacemos, ¿no? Esto del humor, ¿no? La alegría un poco. Ayer también salía este tema, ¿no? Creo que fue Ivette la que lo comentó, ¿no? No todo es dolor, victimismo, pues que si no ahí nos morimos, ¿no? Sino que hay que darle ahí este queer twist, ¿no? A la vida un poco. Creo que también es importante lo de incluir otras fuentes y otras referencias, por favor, o sea, en los trabajos, ¿no? Los TFGs, los TFMs, las tesis, en lo que escribimos, en los artículos, en todo, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, irnos a los blogs. Ya nos hablaban de un podcast maravilloso, ¿no? A los cómics, al cine, a la literatura, a otras fuentes. Esto de las metodologías queer pasa por hacernos con otras fuentes, ¿no? Como dice Halberstam, esto de las metodologías carroñeras, ¿no? Que cogemos un poco de aquí y de allá como podemos, ¿no? Pero también esto es una manera de reconocer a la gente activista que a lo mejor no publica un paper en una revista inglesa, falta que hace, pero sí está publicando textos maravillosos, como hacía, por ejemplo, Itziar Arciega hace años, ¿no? Con su blog, que la leíamos todas, ¿no? Y como hacen tantas otras compañeras. Estos textos se pierden y la verdad es que yo a veces me doy sorpresas así geniales cuando veo que alumnas, por ejemplo, pues me sacan trozos de textos de Facebook o de Instagram o de un vídeo y digo, claro, porque por aquí también se está hablando y se está reflexionando sobre cosas, ¿no? Tenemos, por supuesto, que incluir autoras negras, feministas menos conocidas, aportaciones de maricas, bolleras, bis, trans, gente no binaria, queer, en nuestros currícula, que es que no están por ninguna parte y no hace falta que sea un curso de género o de temas LGTBI como los que da Arnau para que nos pongamos a leer a la gente queer. El otro día una compañera me decía, y tanto rollo con Judith Butler, pero si a Judith Butler mucha gente no la ha leído hasta que de repente se pone en conversación con la Clo, ¿no? Y con Chantal Mouffe y es como, espera, que esta es una filósofa seria, ¿no? Porque está dialogando con figuras, ¿no? Mientras tanto, decía esta compañera el otro día, una amiga argentina, les llevábamos desde los 90 ahí estrujándonos la cabeza con lo que escribía Butler y hasta que no realmente se puso a dialogar con, ¿no? Con filósofos así considerados, mucha gente no empezó a leerla, ¿no? Bueno, creo que también tenemos que seguir rediseñando espacios cis-hetero como los baños, ¿no? En los centros escolares. Esto se ha hecho mucho en mi facultad. Ay, me parece que me he ido. Se ha hecho mucho en mi facultad y todavía sigue generando problema, pero estamos con esta batalla de que los baños son para todo el mundo, ¿no? Luego hay otra cosa que es seguir analizando, que es algo que también salió ayer, ¿no? Las prácticas cis-hetero, capacitistas, que construyen la infancia como asexual y protohetero. Si tú eres una niña es como de, no digas tonterías, pero ¿cómo has de tener una novia? ¿No? Y mientras tanto seguimos con las preguntas de, ¿ya tienes novio? Qué pesadez, de verdad. O sea, dejad a la infancia en paz y menos con este rollo hetero también, ¿no? Es que es verdad. Y todas estas prácticas que además, como decía, ¿no? Pues borran todas estas otras posibilidades de sexualidades, de identidades, o al menos lo intentan, ¿no? Y creo que también tenemos que seguir trabajando y elaborando recursos para seguir con las dudas deconstructivas, ¿no? Y hacerlo con el alumnado, aprovechando también mucho su creatividad. A mí una cosa que, volviendo al título, que me ha sorprendido mucho es que les proponíamos así trabajos, por ejemplo, pues bueno, podéis hacer un trabajo a vueltas con estos libros. Hicieron unas maravillas de trabajos, ¿no? Grabándose vídeos, un fanzine, o sea, bueno, aprovechemos también la creatividad de nuestro alumnado, ¿no? Y como decía antes,
tenemos que seguir un poco borrando estas barreras de también profesorado-alumnado, ¿no? Que siguen mucho, ¿no? Y que a veces es verdad que la ratio que tenemos y es verdad que los cursos que damos pues no permiten romperlas mucho, pero siempre que podemos con grupos más pequeños como este, pues sí, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, voy a hacerlo con Bell Hooks y Val Flores, que me llevan acompañando todo este rato, con estas citas que creo que tenemos que recordar, ¿no? Como dice Bell Hooks en este libro de Enseñar a transgredir, dice que la enseñanza, pues que no se nos olvide que también es una forma de activismo, ¿no? Ahí estamos poniendo nuestros cuerpos e intentando, bueno, pensar y activar y poner en práctica otras formas, ¿no? de habitar y de estar en el ámbito educativo, ¿no? Esta idea del aula como un espacio de transformación social, ¿no? Y luego esta cita de Val Flores que dice que la invitación es a pensar apasionadamente en la micropolítica escolar y cotidiana, los otros relatos por hacer y escribir, los otros cuerpos, relaciones y conocimientos por construir, de modo que se estreche la distancia entre hacer un análisis queer y un habitar queer del espacio escolar, signada por la propia corporalidad. Y aquí, por ejemplo, me apunto de una cosa que se ha ido hablando, de esto de los relatos autobiográficos, porque yo hago una práctica en clase que tiene que ver con sus biografías educativas en las que salen muchas cosas, pero creo que lo del relato autobiográfico me lo quedo para ponerlo en marcha, porque creo que por aquí pueden salir muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, nada, termino con un par de referencias por si queréis seguir con las preguntas. Sobre todo os traigo este artículo aquí porque está online, más que nada, que si ponéis así el título lo tenéis online, podéis pincharlo fácilmente. Y este otro texto que también quería compartiros, entre otras cosas porque Asun Pie y Jordi Planella tienen un artículo en él. Este libro, que lo compilé con una compañera argentina, en este libro queríamos compartir los trabajos que se están haciendo en el ámbito hispanoluso, ¿no? Iberoamérica y Brasil, y darlos a conocer en el ámbito anglosajón, porque ya sabemos que si no, no nos leen, ¿no? Y ahora lo que pasa es que, hablando con Moira, tenemos pendiente hacer el camino de vuelta. Ahora tenemos que traducirlos al castellano para que se puedan difundir aquí, ¿no? Que creo que también es importante, porque hay trabajos geniales que si no, pues estos libros al final son caros, no se conocen y no se difunden como nos gustaría, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracia. Bueno, ha sido, creo, fantástico, ¿no? Has comentado muchísimas cosas. Me ha encantado esto de los espacios educativos como... muchísimas gracias por venir. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues nada, simplemente estaba comentando que nada, que nos ha encantado escucharte, Gracia, y que me ha encantado esta parte de los espacios educativos, ¿no? Como a espacios activistas, que a lo mejor sí que es verdad que no se ha dado el espacio, pero que creo que con tu conferencia nos has dado muchísimas ideas de cómo poder hacerlo y de cómo hackear esto que decías de la normalidad, ¿no? Y si ahora os parece, pues podemos pasar la palabra a, bueno, las preguntas que tengáis. Bueno, primero de todo, muchas gracias porque ha sido muy inspiradora la presentación, ¿no? Y las ideas que vas presentando también. Y en concreto nosotras estamos realizando un trabajo final de grado en una facultad de educación infantil y justamente el reto es introducir las pedagogías queer en la educación infantil. Teniendo en cuenta la primera etapa de educación infantil y la segunda etapa de educación infantil. Y hemos chocado con las teorías de la psicología propia de la educación infantil, por lo tanto con Piaget, Vygotsky, ¿no? O sea, tenemos claro que tenemos que transgredir de alguna forma los principios de identidad que plantean en el desarrollo en esas etapas de desarrollo infantil, pero sí que es verdad que nos faltan referentes. Hay poco desarrollo de cómo aplicar, de cómo desarrollar una práctica queer en educación infantil y muchas limitaciones y barreras. Por ejemplo, algunos los has comentado tú a través de las prácticas y observaciones de tus estudiantes, pero ¿no? Los baños en educación infantil, esos retretes pequeños están todos juntos, pero justamente lo que podía servir para tener una práctica transgresora desde lo queer
sirve para reforzar la identidad de género, ¿no? Y el binarismo de género, porque pongo el caso en el caso pues de mi hija, concretamente, tiene muy claro que ella es una niña con vagina y tiene 2 años, porque la profesora, la maestra le refuerza esta idea cuando van al baño, ¿no? Y están observando ya esos genitales diferentes, ¿no? Y se refuerza toda esta idea, ¿no? Lo mismo pasa con este ejemplo que has puesto tú mismo sobre, bueno, resulta que hay un niño de la clase que se quiere llamar, el nombre sentido es Mario, pero la profesora quiere que, ¿no? Reforzando la identidad. ¿Por qué? Porque se generan confusiones en estas edades y por lo tanto es un aspecto que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, queríamos un poco preguntarte por referentes que hayan desarrollado toda esta práctica pedagógica desde el ámbito de la educación infantil. Bueno, el ámbito de la educación infantil nos queda muchísimo, ¿eh? Mira, eh, bueno, aquí se me mezcla un poco la reflexión más así teórica y de las prácticas con mi propia experiencia también ahora con 2 peques en educación infantil. Porque estoy viendo a la Armada como ahora tienen 5 años y ya tienen súper claro que son niñas, es que les llevan machacando llevamos 1 año y pico en la escuela, ¿no? O sea, estuvieron en la escuelita infantil que la llevaba un equipo feminista, entonces fue como genial, ¿no? Que llegaban al ámbito educativo con esta escuelita infantil, maravilloso. Y ahí pues nos preguntaban, Somellida nos preguntaban, ¿por qué son niños, niñas, tal? Porque iban vestidas así, pues como les parecía, ¿no? De tal. Bueno, hemos pasado y en 1 año y poco, ¿no? Su lugar es el de las niñas, ¿no? Y entonces tienen el pelo largo y las horquillas y todo lo que son las niñas, ¿no? Bueno, precisamente hablando un día con Itziar Artiga, que le contaba una anécdota de unas horquillas que no me dejaba que le pusiera una, que me dijo Itziar, hombre, si a ti te ven dirán, esta madre no tiene ni idea de horquillas. Efectivamente, ¿no? El caso es que me decía Itziar, pero es que tú lo que quieren es pertenecer, ¿no? Pertenecer, esto no es ninguna tontería, ¿no? Tú no quieres verte fuera, entonces si te están diciendo que es tu espacio, que es el de las niñas, pues eso es. Ahora, desde la escuela, ¿qué podemos hacer? Bueno, a todo esto, por ejemplo, el único chavalín que tenía el pelo largo ya lo tiene corto, 5 años, ¿eh? 5 años. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? Pues es cierto que empiezan compartiendo los baños, ¿no? Y luego ya hay una división ahí, ¿no? Este es el baño de las niñas, el de los niños. Bueno, pues aquí se podría intervenir para empezar, ¿no? Claro que hay que ponerse a ello en cada centro, ¿no? Pero luego hay un montón de prácticas que a mí me llaman la atención, como es que se sientan en asamblea y cuentan cuántos niños y niñas hay. Y yo un día compartía en una tutoría con una de las maestras de una de mis peques y le decía, pero a lo mejor podéis contar otras cosas. Le dije, no sé, pues a lo mejor podéis contar, no sé, quién lleva zapatillas de colores y quién no, quién lleva el pelo largo y quién no. ¿Por qué tenéis que contar que son niñas y niños? Bueno, pues porque hay una competencia que es aprender tu identidad de género, ¿no? Desde infantil. Entonces, igual tendríamos que atacar también esto porque, en fin. Y luego hay un montón de prácticas que solamente hace falta imaginar un poco también, ¿no? Y ponerse un poco a pensar. Por ejemplo, en vez de que cuando hay fiestas de lo que sea, ¿no? El carnaval, ¿no? Por ejemplo, pues hay clases, como por ejemplo un sobrino pequeño que tengo, que todos los años se disfrazan de un animal. ¿No? Entonces, venga, nos disfrazamos de caracoles, o nos disfrazamos de animales del mar, o nos disfrazamos de... Y de esa manera ya estás saltándote un poco la cosa de, ay, las niñas de princesas y los niños de superhéroes, ¿no? Pero sí, es impresionante. Y además, fíjate, yo hace unos años ya dirigí un TFG a un chico de doble grado que analizábamos en qué momento los estereotipos ya estaban muy presentes en las aulas, en infantil, entre infantil y primaria. Y me acuerdo que de ese trabajo de fin de grado, una de las conclusiones era que ya con 6 y 7 años, de comienzos de primaria ya estaba supermarcado, ¿no? El binarismo sexogenérico. Pero es que yo me lo estoy encontrando ahora antes. Es que yo creo que en algunas cosas tristemente estamos yendo para atrás. Y esto tampoco es casual. Esto tampoco es casual, ¿no? Hay toda una reacción en marcha que lo que está haciendo es volvernos otra vez para atrás al ámbito educativo del rosa, el azul, el niño y la niña. O sea, todo lo que sea ampliación de derechos, libertades, de toma del espacio público de mujeres, personas LGTBI y tal, el ámbito educativo hay que intervenir. Y yo creo que esta vuelta atrás que estamos teniendo, claro que no es casual. Y la estamos teniendo y tenemos que hablar de ella porque es grave, ¿no? Entonces, con ese panorama, pues bueno, hay que pensar, ¿no? Y hay que ver qué podemos hacer para cambiar las cosas. Y la formación del profesorado es clave.
que hablando también con una de las maestras de una de mis peques, yo le decía, bueno, no sé si vais a hacer algo que tenga que ver con familias. Esto fue la primavera pasada, porque no sé si sabrás que, bueno, tienes aquí una peque que tiene 2 mamás. Bueno, y tenemos una relación poliamorosa. Esto pensé, bueno, esto ya le va a estallar la cabeza. Y me dice, es que yo, como hasta ahora no he tenido de eso, bueno, esa misma tarde yo tenía clase en mi grado de educación infantil, entonces llegué a clase, claro, en plan, bueno, vamos a ponernos las pilas aquí, y les dije, aunque solo aprendamos esto hoy, esto es fundamental. O sea, tú, 2 cosas. Primero, no puedes hablar así, obviamente, ¿no? Segundo, tienes que observar. Tercero, define eso, que es un poco como lo del resto, ¿no? Es que me recuerda esto del resto, ¿no? Y luego, además, en esta misma clase hay una niña que es una niña de acogida, ¿no? Hay otra madre que está criando sola. Hay otra pareja que es una pareja divorciada que se ha reagrupado. Todo esto es información que tú vas observando en los cumpleaños. Es un espacio también muy interesante de observación, de trabajo de campo, ¿no? Entonces, defíneme eso. Entonces, vamos a ver, por eso yo decía antes lo de cuando hablamos de diversidad familiar, si tú no tienes alguien que tiene 2 mamás o 2 papás, ya no es diversidad familiar. Hay otro niño que es un niño adoptado. O sea, vamos a ver. Entonces, giremos el foco, cambiemos la mirada y pasemos. Esto es una maestra que es relativamente joven. Entonces, no sé, quizás algo le ha tenido que llegar, ¿no? O sea, no es una mujer que está a punto de jubilarse que dices, bueno, ya le pilló esto. No, no. Es una mujer relativamente joven, en un centro escolar en el centro de Madrid, público, no sé, como... en fin, con estas estamos, ¿no? Como ves, no te doy una lista de cosas que se pueden hacer, sino que invito a que las pensemos colectivamente, ¿no? Pero bueno, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Que vayan más allá de esto, de los binarismos y de pensar las cosas de otra manera, ¿no? Hola, estoy aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la intervención, todas las intervenciones. De hecho, tengo el cerebro como bu, 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 y tengo que bajar. Porque soy docente, estoy en secundaria y soy de educación física. Entonces sí que soy de la parte del cuerpo y mucho machismo según qué prácticas, ¿no? Entonces tengo algunos planteamientos que tengo dudas, a ver si me podrías ayudar, ¿vale? En el nombre sentido, en educación secundaria, a mí me vino rápido cuando yo soy binaria, no binaria, y le digo, ¿y esto qué es? ¿No? Y esto fue relativamente hace poco, que son como 2 años, ¿no? Entonces nosotros rápidamente cambiamos los docentes, pim pam, pues tú quieres este nombre, te llamamos así, ¿no? Pero desde la reflexión de las personas más expertas o más tradicionales, dije, bueno, hay un nombre que es oficial, si los papás no están de acuerdo, entonces me genera dudas esta parte, ¿no? ¿Le podemos cambiar el nombre a un adolescente sin permiso del padre? Esto es una duda, ¿eh?, que me genera. Otra cosa es el tema de los baños, ¿no? Estamos en el instituto donde los baños no tienen género, ¿no? Pueden ir bueno, es el mismo baño. De hecho, tenemos baño profesores, pero yo voy con el de los alumnos, no pasa nada. Pero me planteo, cuando las chicas tienen la regla y si quisieran lavar su copa menstrual y están allí, esto también me genera dudas, ¿no? Las prácticas estas del género. Después, otra cosa es el binarismo, ¿no? Si yo no interviniera en el género en mis clases, cuando, por ejemplo, batearían solo los chicos, las chicas nunca batearían, entonces digo, sí, un uno, ¿no? Porque si no, son los chicos siempre los que salen primero, los que eligen primero, ¿no? Y también tengo dudas para intervenir aquí. Y la última cosa, ya paro, y no hace falta que me contestes todas, pero son dudas, es el tema de los espacios cuando hablamos del patio, ¿no? Porque yo gestiono los patios y quiero que sean espacios donde, no sé quién, ayer citó a Batwin, creo que era, que cada niño tiene que encontrar su espacio en nuestro patio, ¿no? Y es como todo esto lo bajamos a la ocupación del espacio, ¿no? No sé, a lo mejor son muchas cosas, pero... Vale, con las bateadoras no te he entendido muy bien. Cuando estamos jugando a un juego que es pitching, nada, ¿eh? Y tiene que batear, ¿no? Cuando le lanzan y batea, las chicas no batearían nunca primera. O cuando tienes que pedir un voluntario, las chicas nunca salen de primera, porque ya lo hemos aprendido, ¿no? Entonces, estoy intentando aquí
que ellas salgan y los niños bajen, en este sentido, pero sí que me baso en el género. Entonces, tengo dudas. Sí, pues a lo mejor podemos empezar a romper eso, ¿no? Venga, pues a la gente que le guste batear, ¿no? Venga, pues a la gente que le Pero guste... serán los chicos. La experiencia me Venga, dice pues, aquí... claro, que sí, cómo ir un poco de... Sí, quizás ahí es que tenemos que ir combinando, ¿sabes? Tenemos que ir combinando un poco la cosa como casi de acción positiva, de venga, las chicas las primeras, con el a lo mejor utilizar en otros momentos cosas como la que planteaba ayer esta compañera que decía en los talleres de sexualidad, que decía, vamos a hablar en este grupo de vulvas y en este grupo de penes, ¿no? A la gente que esté interesada en vulvas, que venga para aquí. La gente que esté esto me pareció genial, ¿no? Que es una manera de, bueno, de romper los binarismos y de, por supuesto, considerar que también puedes tener vulva y ser un chico, ¿no? O una persona no binaria, lo que sea. Entonces, tus intereses por dónde van. Creo que tenemos que ir combinando, ¿no? O sea, no hay una fórmula, por supuesto, hay un ensayo-error, ¿no? Y ir combinando, ¿no? ¿Podemos cambiar sin permiso el nombre, sin permiso de las familias? Yo creo que aquí hay que ver los protocolos que tiene cada centro, ¿no? Y si no lo hubiera, yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, es el papel del profesorado como mediadores, mediadoras, creo que es muy importante, ¿no? Pues intentar hablar, mediar, y si no hubiera esa mediación, también se puede decir, oye, pues mira, el espacio de mi clase es un espacio seguro, entonces mientras estemos aquí, yo te voy a tratar así. ¿No? Yo creo que esto puede ser. Que de hecho, cuando, por ejemplo, yo mencionaba antes a Bell Hooks, y esto es una cosa que digo siempre mucho en clase, mientras estamos aquí, estamos en esta clase y yo aquí no voy a tolerar ningún comentario ni ninguna actitud en esta clase. Este es el espacio que compartimos, ¿no? Pues tú puedes decir lo mismo en esta clave de, pues mientras estés aquí, yo te voy a llamar como tú quieres, ¿no? Luego, fíjate, lo del tema de los baños mixtos, a veces se nos olvida que, por ejemplo, en las casas nos separamos los baños, ¿no? Decimos baño de chicos, baños de chicas. ¿Por qué los separamos en la escuela? ¿Por qué los separamos en la escuela? Sigue siendo una división, otra pieza del puzzle más, ¿no? De esta cosa de los niños y las niñas, que tenemos tropecientas, y esta es una más, ¿no? ¿Puede haber situaciones incómodas? Sí, pero bueno, creo que, pues que los chicos vean la copa menstrual, que igual no les va mal, ¿no? Pues que vean que hay chavalas que están con la regla. Pues, oye, también la regla hay que visibilizarla, ¿no? Ya está bien de ir a escondidas con la regla, que es una cosa que pasa, pues mira, pues ya está, ¿no? No sé, yo con esto de los baños mixtos creo que sí que es algo que ganamos, desde luego. Yo la experiencia en mi facultad, aunque solo sea por todo lo que nos ha dado que pensar, todo lo que ha problematizado los espacios, todo el debate, creo que esto ya es una ganancia, ¿no? En términos colectivos. Otra cosa es cuando escuchamos a compañeras en otros contextos, ¿no? Que te dicen, pero si estamos defendiendo un vagón en el metro solo para mujeres, ¿qué me dices de baños mixtos? Porque esto... Entonces, bueno, nos vamos a esos casos y analizamos. Quizás ahí, pues, esta no es una buena estrategia. Pero creo que en nuestro contexto, al menos hasta donde yo sé, sí, ¿no? Y luego los espacios en el patio, hablábamos antes de la comida de, por ejemplo, Asun comentaba lo de las escuelas feministas, estos proyectos de escuelas feministas que hay, y por ejemplo en Madrid tenemos ya varios centros que han puesto en marcha desde hace unos años el tema de los patios feministas, ¿no? Y está siendo muy interesante, ¿no? Porque es la idea esta de descentrar el fútbol, ¿no? Que seáis como el rey del mambo todavía hoy, ¿no? Que ocupa un montón de espacio y el que todos los niños, les guste o no, mayores, pequeños, bueno, por supuesto los pequeños siempre en la jerarquía salen perdiendo a los mayores, pero todos hay en el fútbol y las niñas a los márgenes con todo lo que eso significa de aprendizaje y tal. Bueno, pues se descentra y se crea un espacio que da respuesta a los múltiples intereses, ¿no? Entonces, pues hay vídeos de Pandora Mirabilia, que es este colectivo que ha puesto en marcha este proyecto, que son geniales y ven a los críos, además, y a las crías jugando en espacios que no se utilizaban, inventándose, pues en esta zona de columnas, aquí hemos hecho una cueva, o sea, una cosa de utilización del espacio de otra manera, ¿no? Y luego muy interesante porque al final lo que cuentan los peques en los vídeos es que dicen, al final todos jugamos un poco a todo, ¿no? Todos jugamos a todo, no es que las chavalas nos quedamos fuera, pues eso, mirando además cómo juegan los chicos y tal, ¿no? Y bueno, y concluyo diciendo que la gente que estáis en educación física tenéis un reto gigante por delante. Esta es una batalla que tengo mucho con mi alumnado en la facultad, que los chicos muchas veces, luego hay chicas también, que van a ser profes maestros de educación física, es como que la sociología, a mí me han llegado a decir, ¿pero para qué tenemos que estudiar esto? Digo, ¿cómo que para qué tenéis que estudiar esto? Que vais a trabajar con
con personitas y que además en el patio suceden un montón de cosas que no suceden en la clase. El patio, que es ese espacio donde supuestamente al azar, el juego, es todo como súper igualitario y todo fenomenal, pues de eso nada. Y entonces ahí es donde tenéis que incidir, ¿no? Y creo que aquí tenemos un montón de reto, ¿no? No sé si conoces un grupo que se llama A Contracorriente, Salmón A Contracorriente, que son unas profesoras de primaria de educación física que están haciendo un trabajo genial. Yo las he invitado alguna vez, las hemos visto alguna vez en la facultad con todos estos temas. Yo tengo yo aquí un comentario, pregunta, saber, es una cosa que se me está ocurriendo ahora y digo, a ver qué nos cuenta Gracia al respecto. Me estoy dando cuenta cuando estáis tocando estos temas que, por ejemplo, si hablamos de educación infantil o de niños y género, las autoras que me vienen a la cabeza vienen sobre todo de la antropología, o ahora aquí tenemos a una socióloga hablándonos de esto, etcétera. Pero estudios que vengan de la pedagogía o dentro de las ciencias de la educación, no hay bueno, hay muy pocos, no quería decir ninguno, pero sí inexistentes, que desde dentro de la propia disciplina se hayan preocupado por los temas que estamos tocando hoy, ¿no? Y claro, cuando tú has citado a, que no conocía, te tenía que apuntar para decirte el nombre y que me encanta y que la vamos a seguir, a Guacira López Loro, obviamente si la pedagogía es intrínsecamente disciplinadora, me pregunto si esto tiene alguna relación con que sea a su vez tan hermética a dejar entrar otros discursos desde otras disciplinas, porque precisamente pondrían en entredicho esas ganas de normalizar que tiene y que precisamente se construye ese muro hermético y no dejar que entren discursos en los que ya tienen larga tradición en investigar estos temas como los que estáis diciendo ahora, ¿no? Aparte de que podríamos entrar también a analizar el papel de los docentes en la propia creación de conocimiento, ¿no? Porque las políticas de instituciones los hacen ser solo robots técnicos que hacen para que no se les mate nadie en clase y no puedan observar, ¿no? Esas formaciones de feminidad, masculinidad, ¿no? de género, etcétera, en los que ellos participan muy agénticamente, pero que en cambio las personas que más tiempo pasan con ellos no tienen ningún tiempo de observar, y que esas observaciones vengan de otras disciplinas y que a su vez la educación sea tan hermética a dejar que entren, ¿no? en los discursos educativos. Es que se me está ocurriendo al escucharos, ¿no? Digo, es que igual la clave para responder, o una de las claves para responder un poco a la pregunta que nos planteaba, de nuevo, se me olvida el nombre de esta señora que me encanta su pregunta, Guacira, dejar que se empiece a articular los saberes queer, es precisamente que no sea tan hermética la pedagogía a otros discursos que sí llevan años estudiando esto. Sí, qué buena pregunta, porque fíjate, yo creo que aquí hay mucho de defensa de esas fronteras de la propia disciplina, que tiene mucho que ver a veces con defensa, pues eso, de unos discursos más tradicionales, de espacios de poder, como ya sabemos, ¿no? dentro de la academia, ¿no? Y cómo precisamente todos los estudios queer, transfeministas, queer, como queramos llamarlo, desbordan mucho los límites de las disciplinas, ¿no? Creo que esto es una cosa muy interesante. En nuestro contexto no tenemos la tradición que tienen los países anglosajones de los estudios culturales, ¿no? Ya nos habría gustado, ¿no? Pero es que hay muchos temas de los que tratamos nosotros de los géneros, la sexualidad, las identidades, las corporalidades, que necesariamente necesitan una mirada interdisciplinar. Entonces no puede ser solo desde la sociología, no puede ser solo desde la antropología, no puede ser solo desde la educación. Necesitamos esta cosa más calidoscópica, ¿no? Y esto, claro, desborda las disciplinas y pone en jaque esos límites. Entonces creo que quizás también hay a veces como, no sé, me aventuro a pensar cierta reacción también de no, pero espera, que esta es la pedagogía, ¿no? Luego también, bueno, a vueltas con lo que hablábamos antes, es cierto que cuando tu trabajo también trasciende esas barreras, a veces luego es difícil porque es como, pero tú hablas desde la sociología, pero tú entonces publicas algo en una revista de educación y no te cuenta porque tú eres de sociología, o sea, seguimos con un ámbito académico que tiene unos compartimentos estanco que es como que, pero qué pesadez, pues sí, soy socióloga, pero igual quiero publicar en esta revista de ciencias de la educación, ¿no? Entonces, esto va un poco así, ¿no? Pero es verdad que la pedagogía tiene este hermetismo total, ¿no? Y estaba pensando mientras te escuchaba también en algo que hemos ido comentando estos 2 días de la demanda del alumnado. Yo me encuentro en estos últimos años con mi alumnado de pedagogía
Y, por ejemplo, tengo este año un grupo de primaria y pedagogía, el doble grado, que ya demandan literalmente, bueno, pero vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de estos temas en el aula, o sea, vamos a hablar, o sea, ya como de necesitamos que nos ¿no? contéis esto. Pero es verdad que esto me lo cuentan en los seminarios, me lo cuentan en los grupos más pequeños, quizás no sale tanto en clase, ¿no? Y el otro día os cuento una anécdota que salía una profesora que da clases antes que yo y entraba al grupo este de primaria y pedagogía, que les doy una asignatura que es un poco rollo, que se llama Sociología del Sistema Educativo, que, pues bueno, ahí intento ver cómo hago para alguna grieta, pues colar así algún tema un poco más interesante, pero es como bastante así de datos y esta cosa más sociológica clásica. Y me dice, oye, ¿cómo se nota que te tienen a ti en esta asignatura? Porque les he puesto a hacer trabajos, me dice esta profesora, y hay un montón sobre educación sexual, pedagogías queer y tal, y yo... Digo, ostras, y yo, que les estoy dando aquí una matraca de sociología de la educación. Entonces pensé, no, pues igual tengo que, ¿no? Que introducir más estos temas. O sea, bueno, esto para contar que tienen una demanda, ¿no? de conocimiento también, ¿no? De otras lecturas, otros temas muy importantes. O sea, que quizás por ahí el alumnado es una pieza fundamental, ¿no? En ese cambio. ¿Hay alguna intervención más? Y vamos. Bueno, muchas gracias por tu ponencia, por todo lo que nos compartiste. Yo soy profesora, soy latinoamericana y en la escuela, específicamente en Chile, en la escuela pública, en la secundaria, bachillerato, he observado que la reacción muchas veces de mis estudiantes frente al feminismo, a la teoría queer, a la diversidad, al resto, genera una reacción como de negación, de no de nuevo, no hablemos de esto, ya fue el 8 de marzo, ya fue no más feminismo y como profesoras nos ha costado mucho generar un espacio en la escuela, en las conversaciones con los otros profesores, en los equipos directivos, porque todavía hay un estigma muy grande, ¿no? De hablar de feminismo y claro, entonces hablamos de género. Pero nada, es una preocupación que me ha resonado porque estar acá, estar en Europa, haber viajado 10.000 kilómetros para estar estudiando acá es un privilegio, por supuesto, pero sigo pensando siempre cómo lo llevo a la escuela, cómo lo llevo a la Pobla, que son las villas en Chile, ¿no? Entonces, eso, como me resuena todo el rato, cómo podemos acercar al estudiante, a los niños que se han formado en este sistema heteronormativo, cis, machista, patriarcal, con familias que las llevan mujeres, ¿no? Y que están perpetuando, perdón, eso. Nada, son reflexiones, no sé si hay una respuesta realmente, pero me gustaría acercar a mis estudiantes porque efectivamente hay experiencias de niñas que he tenido que acompañar, de abortos, que hablan de una insuficiencia de, por ejemplo, educación sexual. Y mis estudiantes están viviendo eso, hay estudiantes trans que están viendo procesos de violencia en sus casas, pero aún así lo que impera es esta negación del niño diciendo no quiero hablar más de esto, ya pasó el 8 de marzo, ¿no? Ya pasó su espacio. No sé si es una pregunta o más bien un desahogo, un lamento latinoamericano. No, pues gracias por compartirlo. A mí me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? Que quizás no sé si estamos tan lejos aquí de lo que estás contando, porque a mí me pasa también en mis clases que es como, ay, sí, feminismo, ay, la profesora que nos va a contar, es verdad, no sé, un poco en el aire. Y el otro día un amigo, por ejemplo, en una presentación del libro este que he escrito sobre el feminismo queer es para todo el mundo, me hizo una pregunta que me dejó pensando, porque me decía, si ahora todo el mundo es feminista, está como este discurso, ¿no? Es un poco esta inflación del discurso feminista, podríamos decir, ¿no? Si todo el mundo es feminista, ¿no? Si ya llevamos camisetas de todas somos feministas y tal.
y al mismo tiempo tenemos esta reacción, ¿no? Si ya somos feministas y ya pasa el 8 de marzo, ¿para qué vamos a hablar de esto? Y es como, no, es que ni todo el mundo es feminista y tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? Entonces, claro, pues con el alumnado, pues eso, de nuevo, el tema de la escucha yo creo que es súper importante, el tema de quizás buscar otros ángulos, otras formas de acercarse, de empatizar un poco con sus realidades, con otras temas, otras fuentes, ¿no? Pues yo que sé, a lo mejor canciones, ¿no? A lo mejor, estoy pensando en las tesis, pero a lo mejor esto ya también se quedó, no sé si resonaría o no, pero no sé, cosas que también está haciendo gente joven, por ejemplo, ¿no? En clave feminista, de música, no sé, en el mundo del arte, quizás por ahí se les puede entrar, ¿no? Con unos discursos más cercanos que a lo mejor no con, quizás, joder, nos van a volver a hablar otra vez de feminismo y de género y... ¿no? Es verdad, porque nos encontramos esto. Entonces hay que como que buscar la manera de seguir con el tema, como dice Sarame, ¿no? Seguimos con el tema, es que tenemos que seguir con ese hacer y ese hablar de feminismo, ¿no? Pero quizás siendo estratégicas, intentando entrar por otros lugares, no sé. Muchísimas gracias, Gracia. Si os parece, lo vamos a dejar aquí, aunque queden muchísimas preguntas por hacer y muchas cosas que podamos continuar comentando, pero vamos a pasarse ahora, ¿os parece, allá al cierre? Le doy el micrófono. Muchísimas gracias.